es de gran bendición y será de gran beneficio para todos los que podamos escuchar. Hermano pastor, nunca me había sentido tan tranquilo en una lección, porque yo recuerdo que el hermano pastor puso ahí el WhatsApp, ¿verdad? Bueno, acá se viene a repasar, pero el estudio corresponde en casa. Entonces, hermanos, yo me siento con la libertad de preguntarle a cualquier hermano, porque yo estoy seguro de que ese estudio fue en casa, ¿verdad? Pero ahora, hermano, el hermano Wester dice que estudié y que vengo preparado. Y yo venía, hermanos, con la intención de aprender de ustedes, de que ustedes compartan con toda la grey del Señor, hermanos, lo que el Señor les permitió entender en casa. Ahora, hermanos, vamos a meditar, y como siempre, hermanos, pidiéndoles de su apoyo, pidiéndole que si en algún momento usted desea compartir, hermanos, algo que beneficie el estudio de la lección, hermanos, que tenga la libertad de hacerlo. Levante su mano y diga: hermano, yo deseo opinar, hermano, yo tengo una pregunta al respecto. Puede hacer alguna pregunta. Con la ayuda de todos los que estamos acá, hermanos, podemos tratar de responder esa pregunta con la ayuda de nuestro Dios. Sintámonos con confianza, con la libertad de opinar, de preguntar, de comentar o de aportar lo que el Señor desee. Hermanos de reverencia, micrófonos. ¿Tenemos copias de escuela, hermanos? ¿Hay copias de escuela, hermano Gavino? ¿Sí? Si alguien necesita, hermanos, alguna copia, nuestros hermanos de reverencia le harán llegar. Hermano Hugo, si necesitan alguna Biblia también, hermanos, vamos a, por favor, hermanos de reverencia, me avisan a las 11:10, porque siempre nos pasamos. O alguien que me pueda avisar, hermano, cuando sean las 11:10, para respetar el horario establecido, por favor. Muy bien, hermanos. Corresponde la lección número 1. El título de la lección, hermanos, es Misterios Revelados. Primeramente, lo que nos dice el título es que son más de uno, ¿verdad? Está hablando en plural, misterios revelados. Ahora, me gustaría que me apoyen, hermanos. ¿Qué entiende usted por misterio? ¿Algo que está oculto? Creo que esa es la respuesta más. Ok. ¿Y qué es revelar? ¿O qué es algo revelado? ¿Perdón? Declarado. Ya. Excelente. Excelente. Eso es. Ahora, hermanos, vamos a ver de cosas que antes eran un misterio, pero que ahora, gracias a Dios, ya no lo son. Y no quiero hacer sentir viejo a nadie, y me voy a incluir. ¿Se acuerdan cómo se tomaban las fotos antes? Ahora yo veo que en nuestro teléfono andamos de una aquí, otra por acá, otra por atrás, y que usted solo presiona un botón y en una ya se la está sacando impresa, pero antes no era así. Perdón, hermano. ¿Sí? Antes le decían el cubetazo. Ajá. Porque se ponía el aparato así de lejos y después que le tomaban la foto le metían la mano. Sacaban el cartón y lo metían en una cubeta. Después le arreglaban los ojos a uno. ¿Sí? Eso era antes. Bueno, no quería irme tan atrás, hermano Gavino, pero gracias. Recuerdo, hermanos, que antes solo había, donde yo me crié, donde yo crecí, solo había un hombre que tomaba fotografías. Solo había uno. Y el apodo de ese hombre era el fotógrafo.
Usted, hermanos, llegaba a él con su cámara, ofreciendo su servicio, ¿verdad? En las fiestas o cualquier situación. Oye, ¿le tomo una foto? Sí, está bien. Y cuidado con salir mal, porque solo era una foto, hermanos. Si tenía dinero, pues entonces sí, pero si no, hermano, solo era una foto. No como ahora que le decimos al hermano Leo, ¿verdad? Esta no me gusta, tómeme otra. Y ahí tenemos al hermano Leo tomando 10 fotos. Antes, hermano, una foto, y le decía el señor, el fotógrafo, Rigoberto, creo que ya falleció él. ¿Dónde vivís? Ah, en tal lugar, ok. A la semana o más tiempo después, él lo iba a buscar con su foto. Le tomaba la foto, él se iba a un estudio, como dice el hermano Gavino, y las revelaba. Pero mientras esa fotografía no estuviera revelada, pues solo estaba en un rollito así. 25 fotos agarraba ese rollito y no más. ¿Se acuerda, hermano Noemí? Hermanos, yo lo veo desde este punto de vista. Uno o el misterio más grande revelado de la humanidad. En la lección, hermanos, en el trimestre pasado vimos, hermanos, de cómo aquellos grandes personajes de la antigüedad venían representando a quién. Yo lo veo así. Una foto a Adán. Una foto, ¿quién fue el siguiente que vimos? Abel. Una foto a Abel. Una foto a Moisés. A Abraham antes, ¿verdad? Y termina con... No, más adelante. ¿A quién fue el último personaje que vimos? Daniel. Una foto a Daniel. Se va, hermanos, a revelarla. Y le hace, hermano Gavino, a la foto, ¿verdad? Jesús. Todas aquellas fotos, hermanos, solo venían para revelar a Jesús. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasa si a usted el fotógrafo le lleva la foto y, bueno, pero si yo no soy este? ¿Qué tal si no se reconoce a usted el mismo, hermanos, en la foto? ¿No la paga? El pueblo de Israel, hermanos, no vio la revelación de Jesús cuando llegó su momento de ser revelado. No entendieron que desde Adán hasta Daniel solamente eran, hermanos, tipos de Cristo, pero que a quien de verdad nuestro Dios venía revelando desde esos tiempos era a Jesús. Cuando se revela la fotografía al frente del pueblo, no todos reconocieron a Jesús. No todos vieron a Adán, no todos vieron ¿a qué? A Abel, no todos vieron a Isaac, a Abraham, a Moisés, a Daniel. No todos lo vieron. Y se reveló delante de sus ojos. Para nosotros, hermanos, es más fácil creer eso, porque la foto ya está nítida. Pero que se está revelando, hermanos, aquí. Ese, hermanos, es para mí, el más grande misterio revelado. Y me gustaría, hermanos, antes de entrar en lo que es el tema en sí, me avisan con la hora, hermanos, por favor. ¿Cuál es el propósito? ¿O qué es lo que Dios desea? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios nos revela esos misterios? ¿Será que es solo para conocerlos por conocerlos, hermanos? ¿O será que Dios tiene un propósito por el cual nos da, hermanos, la bendición de tener esos misterios revelados? Deuteronomio. Acompáñenme a leer, hermanos. Y vean, hermanos, que no es que nos ha dado esto solo para que lo conozcamos y ya. Deuteronomio capítulo 29.
Deuteronomio 29, versículo 29. Prestemos atención, hermanos. Este texto es un texto impactante. Deuteronomio 29, 29. Y vea acá, hermano. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Si usted siente, hermanos, que el misterio de Jesús ya fue revelado en su vida, no es solo para que se revele. Lo que Dios espera de nosotros, hermanos, ¿recuerdan una lección que vimos? El amor de Dios requiere una ¿qué? El amor de Dios requiere una respuesta. ¿Usted cree que nos ha revelado a su Hijo solo porque yo quiero que toda la humanidad sepa que Jesús es mi Hijo? No. Hermanos, quiere que nosotros hagamos algo. Espera algo de nosotros. La pregunta es cómo estamos respondiendo nosotros al amor que Dios ya demostró. Y de sobra lo sabemos todos los que estamos acá. Por eso yo digo que mal estoy cuando digo si Dios quiere me voy a bautizar. Hermano, si Dios ya lo quiso, el que no quiere es. Pero si Dios por eso envía a su Hijo, entonces ¿cómo decirnos o cómo preguntarnos si Dios quiere? ¿Qué más pruebas queremos? Si Dios ya manifestó su amor, Él nos ha revelado, hermanos, lo que necesitamos para que nosotros seamos salvos. Él ya lo tenemos revelado todo. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Y esas, hermanos, por mucho que tratemos de averiguarlas, están fuera de nuestro alcance. Por mucho que estudiemos un texto, hermanos, si Dios es algo secreto para Dios, hermano, seguirá siendo oculto para nosotros. Tenemos la esperanza que dice el apóstol Pablo que cuando seamos glorificados, hermanos, entenderemos lo que hoy no entendemos. Pero lo que necesitamos para ser salvos, hermanos, eso ya está claro como el agua. Ahora, hermanos, el texto de memoria, misterios revelados. El primer gran misterio, hermanos, es Jesús, la vida de Jesús en sí, la existencia de Jesús, el propósito de Jesús. Texto clave dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, personalmente esta lección me impactó mucho y cada una de las partes, hermanos, estuvo muy interesante, y le agradezco también a los hermanos obreros el día lunes por todos sus comentarios. Y hablábamos, hermanos, del objetivo. Y posteriormente, analizando el objetivo, llegué a una conclusión personal. Y es la parte, hermanos, el objetivo fue la parte que más me impactó a mí personalmente de toda la lección. El objetivo dice: maravillarse de la bondad de Dios por el don. ¿Qué es don? Un regalo. ¿Ok? Por el don ¿de quién? De su Hijo y del Espíritu. Algo fundamental que logré entender aquí, hermanos, con este objetivo es, hermanos, sin Padre no hay Hijo. Sin Padre no hay Espíritu. Y sin esas dos cosas, ¿qué somos nosotros? Sin Jesús, ¿qué somos nosotros? Sin ese sacrificio redentor, hermanos, ¿qué es de la humanidad hoy en día? Y este objetivo, hermanos, y créanme que toda la lección está muy hermosa, pero el objetivo
me impactó y digo, de verdad, es que no nos queda otra sino maravillarnos por la bondad de Dios, hermano. Porque Jesús, hermano, no es por mérito humano que vino a sacrificarse a la tierra. No es porque algún ser humano haya hecho algo para que Jesús viniera. Fue puramente el amor de Dios manifestado ahí, hermano. Y ahí tenemos el texto de oro, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no el mundo a Dios, hermano, Dios al mundo, que envió a su Hijo. Sin Padre, hermanos, no hay Hijo, no hay Espíritu para nosotros. Entonces, hermano, no nos resta sino el maravillarnos por la bondad de Dios para con nosotros. No nos resta, hermano, sino de verdad, ¿qué podemos hacer? ¿Con qué podemos pagar al Padre, hermanos, todo lo que ha hecho por nosotros? Imagínense. Bendito sea Dios, hermanos, que esos misterios ya están revelados para nosotros en el año 2025. Gracias a Dios tenemos muchas herramientas, muchos medios, hermanos, para verificar, para darnos cuenta de que esas cosas son verídicas, que son reales, que no son cuentos, sino que es una verdad, sino que es una realidad. El texto clave, hermanos, son los capítulos 2 y 3 de Efesios, que los vamos a considerar más adelante. Hermana Elisa, apóyeme en la lectura, por favor. Mediten esto hasta donde dice, el Mesías está aquí. Y demuéstrenme que venimos solo a repasar aquí. Demuéstrenos a todos. Y se prepara el de la pregunta 1, porque ahora quiero salir completo con esta escuelita. ¿Hasta dónde me digo? Hasta donde dice, el Mesías está aquí. Jesús está oculto en el Antiguo Testamento y revelado en el Nuevo. En la primera parte de este estudio, descubrimos a Jesús por todas partes en el Antiguo Testamento. A medida que sus inspirados autores registraban relatos históricos, Dios escribía la historia de Jesús en un plano superior, trazándola sobre las vidas y acontecimientos reales de los personajes del Antiguo Testamento. Estos personajes eran tipos de Cristo, prefigurando al héroe venidero de la historia, el Hijo de Dios. La historia es su historia. En las eras previas a Cristo, nadie se dio cuenta de que Dios estaba escribiendo esta historia oculta, incluso ni los mismos autores. Y sin embargo, mientras los judíos enseñaban a sus hijos las historias de la Biblia, Dios les estaba enseñando a reconocer a Jesús cuando llegara. Luego, en el tiempo llegado, Dios envió a su Hijo, nacido de una virgen, para salvarnos de nuestros pecados, surgiendo de las sombras de los personajes del Antiguo Testamento. Amaneció la verdadera luz. Para aquellos dispuestos a creer, todo lo que habían aprendido se fusionó en un resonante despertar glorioso. El Mesías está aquí. ¿Algún comentario, hermana Elisa? En resumen, ¿verdad? Esta nos recuerda lo que usted dijo previamente, que nuestro Dios, tan grande es el amor de Dios para con la humanidad, lo que hablábamos, que al pueblo de Israel se le demostró a Jesús, sin embargo, había un propósito, ¿verdad? En parte es un misterio, yo lo entiendo así, de por qué ellos no lograron reconocer esa revelación, por así decirlo. Entonces, grande es el amor de Dios para con nosotros como gentiles o en la humanidad en general, de cómo Dios nos ha permitido o concedido el privilegio de ahora, por misericordia, conocerlo, ¿verdad? Por medio de las Escrituras y de todas esas historias que previamente ya estudiamos. En todos esos personajes antiguos. Y también, hermano, pues, como dice, ¿verdad? La verdadera luz amaneció. Ese sería Jesucristo y el Evangelio de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, grande es el amor de Dios, hermanos, y sin duda alguna, pues nos maravillamos de la bondad de Dios en la vida de cada uno de nosotros al concedernos, ¿verdad?, el privilegio de su Hijo, de ese sacrificio sagrado,
y de igual manera del don del Espíritu Santo, por medio del cual dice que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Solamente. Gracias, hermano. Lucas capítulo 10. Leamos Lucas capítulo 10. Siéntase, hermanos, especial. 21 en adelante. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís. Siéntase bienaventurado. Todos los que estamos acá, todos. ¿Y qué tal si esto solo fuera para licenciados, hermano? O para empresarios. Hermanos, nosotros tenemos, y espero que lo veamos de esa manera, tenemos una gran bendición. Una gran bendición, hermanos. Aquellos hombres desearon, y lo que leía nuestra hermana Elisa, ni los escritores sabían, quizás, se imaginan a Isaías, bueno, ¿y qué estoy escribiendo? Pues se imaginan a Moisés, ¿y qué estoy escribiendo si yo no estuve ya en el inicio? Ni los mismos escritores sabían, hermano, que estaban preparando un plan, que estaban con el rollo, hermanos. ¿Cómo se llamaba eso? No recuerdo cómo se llamaba lo de las fotos. Un rollo fotográfico creo que se llamaba. Preparando, hermanos, para que viniera a revelarse un día. ¿Y quién es este del que estoy escribiendo? ¿Se imaginan ustedes a los escritores? ¿Quién es? ¿Se imaginan a Juan, hermanos, relatando cosas que ni aún nosotros hemos visto? Pero Dios, hermanos, ha venido y Jesús le dice a sus discípulos: profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Imagínense, hermanos, ¿no cree que es motivo suficiente para sentirnos muy felices? ¿Verdad que sí? Porque ya no tenemos que buscar nada, hermanos, ya está todo revelado. Ese es el primero. ¿Recuerdan cuando fueron a presentar a Jesús de 8 días al templo? Sale un personaje ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No. ¿Perdón? Alguien que lo mencionó la semana pasada, no recuerdo quién fue. Cuando llevaron al niño a presentarlo al templo. Simeón. ¿Qué dijo Simeón? Se maravilló y dio gracias. Despide a tu siervo, porque han visto mis ojos la salvación del Señor, dijo el siervo. Y él murió, hermano, pero él tuvo esa dicha de ver a Jesús y presentarlo delante del Padre. Eso es una maravilla. Es una dicha y una maravilla de poder ver a Jesús antes de morir. Pero si no lo vemos antes de morir, se acabó la vida. Ya puedo morir en paz, dijo ese hombre, porque vi lo que tanto estuve esperando, parafraseando.
Si gusta leerlo, está en Lucas 2, del 25 al 38, también ahí aparece el relato de una mujer. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ana, que esperaban en el templo. ¿Qué les dijo Jesús, hermanos? Escudriñad las Escrituras y ellas son las que dan testimonio de mí. Y este hombre y esta mujer, hermanos, pudieron ver con sus ojos lo que tanto habían anhelado, como leímos ahí, lo que tanto les habían enseñado sus padres. Lo pudieron ver cumplido con sus propios ojos al contemplar, hermanos, al Redentor del mundo, a nuestro Señor Jesús. Hermano Matías, pregunta número 1, por favor, hermano, antes que se me olvide. Y alguien desea apoyarme con la siguiente lectura, se lo voy a agradecer mucho. Hermano Matías, pregunta número 1. Pues hermano, hoy sí me agarró bien desprevenido. Dice la pregunta número 1, la encarnación de Jesús y la transformación de los creyentes. Discuta, dice, cómo la humanidad de Jesús nos da la esperanza de ser glorificados en Él. Sí. Nosotros, para comenzar, hermano, lo primero que tenemos que tener claro para poder aceptar que esto es verídico es que la palabra de Dios es veraz, que la palabra de Dios, lo que está escrito es así. Si no creemos en eso, pues ahí comenzó el primer problema. ¿Por qué? Porque tenemos que creer lo que el pueblo de Israel no pudo creer, no pudo entender. A pesar de que lo vieron, no lo comprendieron. Nosotros pues tenemos el privilegio de que tenemos eso revelado y gracias a Dios hemos creído. Entonces, que nuestro Señor, Dios Todopoderoso, envía a su amado Hijo y Él se despoja de toda su gloria, de todo lo que Él era, y viene a nacer de una mujer con el propósito único de darnos salvación. Él, siendo un ser espiritual, se muestra o nace de una mujer y se hace carne, y quiere con el propósito que nosotros, que somos carne, pasemos a ser seres espirituales. Él viene, muere y es ascendido nuevamente al trono, y eso es lo más hermoso para nosotros, porque tenemos salvación en Él. Y digo que agarró de prevenido porque no sé si lo tengo. Leyendo Primera de Juan capítulo 3, del 1 al 3, dice: miren cuán grande es el amor del Padre por nosotros, que nos llamó y nos ha hecho hijos. No, por eso el mundo no nos conoce, porque a Él tampoco le conoce. Amados míos, ahora somos hijos de Dios, y hasta ahora no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos a semejanza de Él, y lo veremos tal como lo que Él es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, esa es la esperanza que nosotros tenemos, que si permanecemos haciendo la voluntad de Dios, en aquel día podemos alcanzar esa vida eterna. Y esa es la palabra de Dios, que no todos vamos a morir, creo que Timoteo que lo menciona, o Tesalonicenses, que no todos vamos a morir, dice el apóstol Pablo, que sí, él murió, ¿no? Pero que algunos solamente seremos transformados. Entonces, ¿en qué? Lógicamente en un cuerpo celestial. Ahora solo voy a contar sobre lo que hablaba. Es bien quizás difícil entender o a veces comprender
cómo el pueblo de Israel, usted lo mencionaba al principio, vemos al principio a Adán, vemos a Abel, vemos a Moisés, José, Isaac y cuantos más, como figura de Cristo, como una sombra nada más. Y eso no es lo complicado. Lo difícil de entender es que todos estos personajes, ya comenzando desde Abraham para acá, eran del pueblo de Israel. O sea, fueron los patriarcas, y luego vemos a José, que ya era prácticamente del pueblo de Israel, fundador, hijo de Jacob. Vemos también a Moisés, vemos también a Daniel, y aún así el pueblo no le creyó, no creyó que era el hijo de Dios. Al ver la foto, como usted decía, no decían, ¿no? ¿Sabes qué? No comprendían. Aunque a pesar de todo, hay un pequeño detalle, que hay que tener en cuenta. Y es que también para ellos tenía que suceder así, porque si no fuese así, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Hay que agradecer que Dios a nosotros nos ha revelado ese misterio tan grande. ¿Y cómo vamos a agradecer? Es obedeciendo a nuestro Dios y tratando de hacer su voluntad en todo lo que más se pueda, para que el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo no sea en vano. Entonces, solamente, hermano. Gracias, hermano Matías, muy interesante su comentario, y es así. Y ya casi vamos a entrar, hermanos, en este misterio del por qué nosotros también somos un misterio revelado. ¿Alguien desea apoyarme, hermanos, a leer desde en las lecciones siguientes hasta día de gran celebración? ¿Alguien desea? Hermana Karen. Sí, ¿verdad, Karen? Gracias, hermano. Paz, hermanos, en las lecciones siguientes discutiremos la forma en que estos primeros judíos creyentes recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y se convirtieron así en la iglesia primitiva cristiana. También discutiremos la forma en que los líderes judíos rechazaron al Espíritu Santo al apedrear a Esteban cuando el Espíritu habló a través de Hechos del 7 al 54 y 58. La mayoría de los judíos continuaron siguiendo a estos líderes, y los judíos, como nació después de crucificar a Jesús, lo rechazaron por segunda vez. ¿Cómo pudo suceder esto? La llegada de Jesús debería haber sido un tiempo de gran gozo para el pueblo escogido de Dios. Todo lo contrario, Jesús se maravilló de la incredulidad de ellos. Marcos 6, 5 al 6. Esta es una historia que nos sirve de advertencia y es importante que aprendamos de ella. También será un tema en las próximas lecciones, pero no hoy, porque hoy es un día de gran celebración. Gracias, hermana, gracias, le agradecemos mucho. Lo que estaba, hermanos, lo que leyó nuestra hermana, la llegada de Jesús debería haber sido un tiempo de gran gozo para el pueblo escogido de Dios. Todo lo contrario, no fue así. Y para nosotros, ¿cómo es la situación? ¿Nos gozamos por el sacrificio de Cristo? O como decía nuestro hermano Matías, es en vano. Para nosotros, para otros, pues la aprovechan, ¿verdad? No es en vano, pero para nuestra vida personal, ¿hemos recibido con gozo esa esperanza de salvación o estamos incrédulos? Así como lo fue el pueblo de Israel. En medio de todo eso, hermanos, el propósito de Dios seguía cumpliéndose. Y también, hermanos, esa ceguera temporal de Israel es un misterio.
el que estemos acá, hermanos, y vamos a ver que es porque el objetivo de la lección, hermanos, menciona dos cosas: por el don de su Hijo y del Espíritu. Primero, hermanos, las promesas y todo no eran para nosotros. Lo vamos a considerar en Efesios. Efesios capítulo 2. Cuando el plan de Dios, hermano, cuando el misterio de Dios ya estando revelado para nosotros, no es importante, es esta nuestra condición. Dijo el hermano Hugo, quizás le quitaron Efesios a esta Biblia. Ya lo encontré. Efesios capítulo 2, hermanos. Capítulo 2. Y vea lo que éramos nosotros. Efesios capítulo 2. Sin esos misterios revelados. Y Él, 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora leamos, si no nos asustamos lo suficiente, leamos el versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea, eran llamados por los israelitas. Y si eso no fuera suficiente, el 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza Dios y sin Dios en el mundo. Aún teniendo, hermanos, este misterio revelado, ¿seguimos estando así? ¿O ya no? ¿Qué es lo que Dios desea? Por eso la Escritura no se equivoca al decir, hermanos, que los pensamientos de Dios son más superiores a los nuestros. Porque Dios siempre desea el bienestar para la humanidad. Pero nosotros, como el niño, ¿verdad? No toques eso que te vas a quemar. Ahí va el niño, lo primero que hace, a tocar lo caliente. Hermanos, el misterio ya está revelado. Pero si nosotros nos hacemos los de los ojos ciegos, estamos en esta condición. Seguimos estando en esta condición, aunque Cristo haya venido a morir. Y no podemos decir que es algo oculto porque ya vimos que ya está revelado. Y lo vamos a considerar, hermanos, también en el capítulo 3 de Efesios. Vamos a leer 6 versículos, hermanos, para entender el contexto y llegar, hermanos, a lo que es otro misterio, y es el por el que usted y yo estamos acá. 3:1 en adelante. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, desde acá, hermanos,
desde el 4, es enfático esto. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio? Que los gentiles, los que antes estaban lejos de la ciudadanía de Israel, los que antes estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo, ahora nos dice, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Otro misterio, hermanos, que ya está revelado, de que antes, ¿recuerdan cuando en Hechos 10, cuando Pedro tuvo la visión, hermanos, y que va, ¿donde quién? De Cornelio. Cornelio, ajá. ¿Él era qué? Un cinturón Llega, a su casa. ¿y qué pasa en aquella casa? ¿Cómo quedaron, hermanos, Pedro y todos los que lo acompañaban cuando vieron que el Espíritu Santo también se derramaba sobre los gentiles? ¿Por qué, hermanos? Ellos, como eran judíos, por esa razón ellos se admiraron, se quedaron, dice, asustados. ¿Cómo está eso, pues? Ellos no entendían, hermano, el amor de Dios. No entendían el amor de Dios, porque ellos iban, pero no tan como saber cómo nos van a nosotros, quién sabe, dice. Y que si la persona está esperando el amor de Dios, esperando el amor, y cuando entramos a su casa, qué gozo, qué alegría. Y nosotros entonces también ignoramos muchas veces. Hemos visitado hogares donde nos abrazan, hermano, nos reciben, hermano. Y nosotros con miedo entramos, así pasó con ellos. Cuando ellos se espantaron, porque fue derramado el Espíritu Santo también sobre los gentiles. ¡Qué maravilla, hermano! Esto es lo que nos pasa, hermano, muchas veces cuando no hemos entendido la voluntad de Dios. Y así quiere Dios, nos ama y nos quiere y tiene algo para nosotros también. También nuestros hermanos que no se han convertido todavía, ¿verdad? Hermanos, gracias, hermano Gabriel. El Espíritu Santo solo era para Israel. Todo era para él. Y por eso, ¿cómo es esto que también sobre los gentiles se está derramando el Espíritu Santo? Recordemos, hermano, el pueblo que Dios escogió solo fue Israel. Los pactos, las promesas, solo con Israel. Y ahora estos hombres, hermanos, ven de que el Espíritu se derrama sobre los gentiles. Hermano Matías. Sí, hermanos, para desde el antiguo tiempo vemos cómo es por esa la razón que a cierto punto al pueblo de Israel le costaba comprender, le costaba entender, porque de hecho yo esperaba, como hemos dicho en muchas ocasiones, a un Salvador, pero con poder y gloria. Jamás ellos esperaban a un ser que venía a humillarse con el propósito de darnos salvación. Entonces, y es lógico lo que usted acaba de decir. Vemos no sé si en Samuel, no recuerdo bien la cita, cuando Naamán está enfermo y Naamán dice que reconoce, ahora dice comprendo, ahora entiendo que no hay Dios en toda la tierra, sino solamente en Israel. O sea, el Dios al que nosotros hoy servimos no estaba disponible hasta en cierta forma para nosotros, no teníamos acceso. Y yo lo mencioné en una ocasión y lo dije, Jeremías 31:31, cuando Él viene y se profetiza el nuevo pacto, porque ahí se profetiza el nuevo pacto, aquí que viene el día, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién hace el pacto?
siempre con el pueblo de Israel, siempre son ellos. Nosotros somos solamente adheridos. Y sería también de alguna forma otro misterio más que ver cómo es que Dios, a pesar de que está profetizando un pacto allá, no dice un pacto con todas las naciones en sí, o un pacto con gentiles, ni siquiera somos mencionados. Entonces, es bien difícil para el pueblo de Israel, fue bien complicado porque es que somos nosotros. Es que ¿cómo es que ahora, aún Pedro, lo que usted está mencionando, tuvo el Señor que revelárselo porque aún él no lo comprendía? ¿Y quién era Pedro? Sin embargo, no lo comprendía. Por eso cuando llega le dice, me ha mostrado el Señor, le dice, que a nadie llame como uno inmundo, a ningún ser humano. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros éramos considerados inmundos. Aun cuando la mujer habla con el Señor Jesús, dice, no es lícito, le dice el Señor Jesús, dar el pan a los perros. O sea, ay, Señor, le dice. ¿Qué le dice la mujer? Comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Vemos cómo nosotros éramos considerados. Entonces tiene sentido el por qué para el pueblo de Israel no era tan fácil aceptar al Señor Jesús, porque Él venía de una forma distinta como ellos lo esperaban. Entonces, cuando Él viene y comienza con los gentiles a dar amor a todo el mundo, pecadores y todo, espera, ¿qué pasó? Esto no puede ser el Señor Jesús, esto no puede ser Dios, esto no puede ser lo que nosotros esperamos. Entonces, y quizás tenemos que tener cuidado con una cosa, porque nosotros también a veces nos podemos llenar de orgullo y pensar que solo Dios te merece y yo soy, ¿verdad? Entonces debemos también de tener mucho cuidado con eso, no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Gracias, hermano. Así es. Y por eso al inicio yo mencionaba algo y decía, en el 2025 en el que estamos, pues ahora ya está todo revelado, ¿ok? Ya entendemos por qué Israel falló, por qué no lo reconoció y por qué. Pero estarlo viviendo en ese momento, estando acostumbrados por miles de años a algo y que venga Jesús a cambiar todo eso. Pregunta 2, ¿a quién se la repartí? No me acuerdo quién. Hermana Lupe. Micrófono a la hermana María. Y que se prepare de la pregunta 3. Que ya solo tenemos 8 minutos. ¿Pasa, hermanos? Pásenlo. Ok, me correspondió el número 2, el misterio de la fe y Cristo en vosotros. Discuta el misterio de la salvación por fe y la distinción entre vosotros en Cristo y Cristo en vosotros. En esto podemos empezar con el misterio de la salvación. En esto lo podemos ver en Efesios, a donde dice, pues el misterio es Cristo. ¿Y cuál fue el propósito de Cristo? Podemos hablar de cuando nosotros como gentiles no teníamos la salvación. Pero vamos a ver que porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo, es esa puerta, es esa esperanza de salvación que ahora tenemos. Pero no basta de saber que tenemos esa esperanza, pero falta tener acción. ¿Y cuál es esa acción? Ahora le podemos explicar vosotros en Cristo. ¿Cómo nosotros somos? Nosotros en Cristo es en esencia nosotros tomando parte del cuerpo de Cristo. Y todos somos esos miembros, pero ¿cómo podemos hacerlo? Es por el bautismo, del bautismo. Y también podemos saber que eso va también con Cristo en vosotros, que es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos cambia y es una transformación que tiene que tener, que nos va a guiar a hacer lo bueno, y por eso podemos llamarnos cristianos, que somos los seguidores de Cristo y en lo que Él nos pide por medio de la ley. Podemos saber
vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Justamente tenemos que hacerlo así, no solamente creer en Él, pero también vivir en medio de las leyes que Él nos dio. Gracias. Gracias, hermana María. Bueno, ¿qué más podemos agregar a eso? Pregunta 3. Pasa, hermanos. Pasa, hermano. A nosotros con Joshua nos tocó la pregunta número 3, pero pues ocupadito, ¿verdad? Entonces, pero lo discutimos la pregunta número 3, que dice: los gentiles como compañeros creyentes discutan la promesa de Dios de bendecir a todas las naciones a través de Abraham. A través de la fe en Cristo, nosotros los gentiles, los que, para que entendamos mejor, ¿verdad, hermanos? Los que no somos judíos, también somos considerados descendencia espiritual de Abraham y coherederos de las promesas de Dios, que nos dice Efesios 2:11. Y esto está desde Génesis, cuando Dios le da a Abraham la promesa de que por medio de él serían benditas todas las naciones. Para nosotros fue la mayor bendición que Dios ha dado. Amén, hermanos. Enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros para derribar la separación entre judíos y gentiles. Fue el mayor regalo, ya que ahora todo aquel que en él crea entra a ser, amén, hijo de Dios. En Romanos 11, hermanos, verdad que a veces no nos empapamos, y yo le agradezco al hermano que nos dio ese privilegio, verdad, de poder estudiar esta hermosa lección. Hermano, les invito a que lean, verdad, todo lo que es Romanos 11. Ahí nos habla a nosotros, los gentiles, para entender más de su hermosa palabra. Pero por el tiempo, ¿verdad? Solo quiero que vengan y me acompañen a leer Romanos 11:22. Me dicen un amén cuando lo tengan, hermanos. Dice: mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que creyeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de manera tú también serás cortado. Entonces, hermanos, lo que debemos de hacer, ¿verdad? Es, ¿qué dice ahí? Agarrar que esa bondad que Dios nos ha dado y que Él nos ayude a permanecer ahí. Porque en un párrafo que ya el hermano leía, no sé si lo voy a encontrar aquí, pero decía, hermanos, que tuviéramos cuidado, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel rechazó a nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podemos caer en eso. Entonces, que nos ayudemos los unos a nosotros y que le pidamos sobre todas las cosas a Dios por medio de su Santo Espíritu, que nos ayude a permanecer en esa promesa, ¿verdad?, que ya ha sido revelada a nosotros. Amén, hermano, y muchas gracias. Algo muy interesante, hermanos, es de que podemos poner una balanza, ¿verdad? Los israelitas y nosotros. El hermano Matías explicaba del por qué fue tan difícil para ellos reconocer a Jesús, porque se estaba revelando ante sus ojos. Pero
Y nosotros que ya está revelado, ¿por qué no creemos en Él? O si creemos, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué no aceptamos, hermanos, ese regalo que Dios nos ha dado? ¿Por qué? Si ya está revelado. ¿Quiénes son más incrédulos? ¿Ellos o nosotros? ¿Quiénes somos más desobedientes? Bueno, ya dije la respuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son o somos los menos agradecidos? La hermana Sheila levantó la mano, creo que alcancé a ver. Sí, la hermana Sheila desea opinar. Y con eso terminamos, porque ya se nos cumplió el tiempo. Gracias, hermanos. Pasa. Me gustaría comentar respecto al misterio de la fe y Cristo en vosotros, que es el título en sí de la escuela. Pues realmente es un misterio, dice, porque se les dio una ceguera al pueblo de Israel. No es por pura casualidad, sino porque es plan perfecto de Dios. Amén. Y esto nos lo dice en Romanos 11:16. Para que toda la plenitud, dice, de los gentiles pudieran entrar. Por lo tanto, debemos de agradecer por ello, porque entre ellos entramos nosotros. Entonces, el misterio de la fe ha sido revelado. Ahora Cristo en vosotros. No es lo mismo decir vosotros en Cristo y Cristo en vosotros. El pueblo de Israel tiene a Cristo, está con ellos, tiene a Dios con ellos. Mas sin embargo, ellos tienen, conocemos según las Escrituras que tienen un lugar santísimo y un lugar santo, un lugar específico para adorar a Dios. En cambio, nosotros, a través de la fe y a través de Cristo en vosotros, Él puede morar en nuestros corazones. Y esa es una gran bendición para nosotros, porque dice, según Colosenses 1:26, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, quienes Dios quiso dar a conocerlos, cuáles son las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, que así sea. Amén. Muy bien, hermanos. Quería compartir con ustedes una historia, pero ya el tiempo no nos alcanzó. Pero, perdón. No, una historia bíblica, pero ya no tenemos tiempo. Y solo les voy a aconsejar, ¿verdad? Si usted desea hacerlo, creo que ganaríamos mucho todos. Lo primero es leer Hechos 8, del 26 al 39. Y hablábamos con esto con los obreros el lunes. Es la historia de cómo pues Felipe, enviado por el Espíritu, va hacia un etíope, un eunuco. Lea esa historia del Hechos 8, del 26 al 39, y comparte con nosotros en otra oportunidad qué es lo que Dios le permite entender de esa historia. Póngase de pie, hermanos, vamos a finalizar leyendo reflexiones en esto. Gracias a todos, hermanos, por su apoyo. Reflexione en esto. Aquellos que están en Cristo, regocíjense, ya que Cristo también está en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para finalizar, hermanos, recordemos algo importantísimo. Sin Dios no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Y por eso, que la honra y la gloria sea para Él, hermanos, por dotarnos de esas grandes bendiciones.
Jehová bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. Cedemos el tiempo a nuestro hermano por estar. Pasa a vosotros, hermanos.